62 puntos ha recortado Marc en los últimos dos grandes premios, Hungría, República Checa, y llegamos a un momento crítico del campeonato, circuito de Assen, Países Bajos, donde Marc venció el año pasado la sprint, la carrera del domingo. Segundo fue Bezzecchi, aquí también ha ganado Bezzecchi la sprint y es el circuito que va antes de Alemania, donde tenemos un claro dominador. Por lo tanto, si Marc sigue recortado en Assen, será un golpe durísimo a Bezzecchi y a toda la fábrica de Aprilia. Si Bezzecchi logra meterle puntos a Marc, puede seguir vivo en la lucha por el título. Bienvenidos a la guía del Gran Premio de los Países Bajos en el circuito mítico de Assen, un trazado que se ha ido reformando con el paso de los años. Este último trazado es del 2006, los otros trazados eran mucho más grandes, el primero de todos era enorme, hasta el 2005 era un trazado un poquito más grande, especialmente en ese primer sector, pero lo que vamos a analizar es el circuito actual de hoy. Circuito rapidísimo, velocidad media 180 km por hora con una máxima de 320 km por hora. Circuito de 4,54 kilómetros de longitud, 14 metros de anchura, la recta más larga 487 metros, una de las rectas más cortas de todo el campeonato, y en total tenemos 18 curvas, 12 a derechas y 6 curvas a izquierdas. Como vemos, el circuito es cortito, es rápido, tiene muchas curvas y es que la gran mayoría de curvas de este circuito son de velocidad media, donde el punto mínimo de velocidad está entre los 150 km por hora. Curvas de este estilo: la curva 1, la 3, 4, la curva 8, la 9, la 10, la 11 y luego tenemos curvas muy rápidas como la curva 2, curva más de 150 km por hora, pero luego tenemos en este circuito curvas rapidísimas de más de 200 km por hora. Es el caso de la curva 6, es el caso de la curva 12, la parte más rápida del circuito, esa parte donde Marc el año pasado era capaz de defenderse tanto de Ales en la sprint como de Bezzecchi el domingo, porque es un circuito, o sea, es un punto del trazado muy rápido y es casi imposible tirar la moto a esas velocidades, y por lo tanto esa zona de la 12-13 antes de la curva 14-15 de izquierdas es una zona muy rápida y muy difícil de tirar la moto. Y por último llegamos a esa chicane, que es obviamente uno de los puntos claros de adelantamiento. Por mi parte, creo que hay 3 puntos donde se puede adelantar, ahora lo vamos a ver con la información de Brembo, pero creo que tenemos un circuito no muy exigente en el frenado, lo mismo nos dice Michelin, 2/6 en la escala de Brembo. Sí que es verdad que se pasa mucho tiempo en frenada, 30%, como muchos de los otros circuitos, pero no son frenadas exigentes. Y como vemos aquí tenemos dos frenadas exigentes, la frenada de la 1, la frenada de la 9, donde se llega en carrera a menos de 300 km por hora en ambas frenadas. La frenada de la 1 sí que es un punto de adelantamiento, el año pasado sí que vimos varios puntos de adelantamiento en esta zona. Otro punto de adelantamiento es ese curbone de izquierdas, después de las curvas 3 y 4, que haces a una velocidad media, te tiras a la curva más lenta de todo el trazado. De ahí vimos como Pedro con Ales tuvo un adelantamiento la temporada pasada, luego Ales se la devolvió en ese mismo punto y a la salida de la curva tuvieron ese incidente. Y para mí el otro punto claro de adelantamiento sobre todo es en esa frenada de la chicane, en ese punto donde venimos de esa curva de izquierdas donde Marc trazaba especialmente bien y Marco Bezzecchi también, y se preparaban ambos muchos adelantamientos en ese último sector, en esa última chicane. La zona que más estresa a los neumáticos es esa zona rapidísima. Según salimos de esa curva 11 tenemos hasta la 13, hasta esa curva de izquierdas, mucho soporte neumático con una velocidad altísima, más de 200 km por hora. Y lo que nos dice Piero Taramaso es que obviamente uno de los puntos críticos, uno de los puntos donde hay que estar pendiente este fin de semana es el tiempo,
puede haber temperaturas bajas que cambien completamente la situación del asfalto, puede haber lluvias que cambien el grip del asfalto, entonces es algo típico en Assen. Pero si nos centramos en el tipo de circuito y lo que ha traído Michelin aquí, es que dice Taramaso, y obviamente es que es un circuito muy fluido, lo estamos viendo, donde las zonas de frenado son menos exigentes que en otros circuitos del calendario, y por otro lado el neumático trasero se pone sobre todo en estrés con tantas velocidades en ese flanco derecho del neumático, muchas aceleraciones, muchos momentos en los que el neumático está en inclinación. Lo interesante es que el circuito, el asfalto, no es muy abrasivo, entonces esto es muy importante a la hora de ver el desgaste, de la durabilidad de los neumáticos, pero las altas velocidades de todo el circuito, esos 180 km por hora de velocidad media con tantos cambios de dirección, lo que sí que hace es que se vuelva muy importante la gestión de la temperatura del neumático. Por lo tanto, para este año han traído blando, medio, delanteros simétricos, blando, medio, traseros asimétricos. Y sobre estos neumáticos lo que dice Taramaso es que las soluciones o los neumáticos que llevaron la temporada pasada llegaron a satisfacer a los pilotos, entregaron un buen rendimiento y una buena constancia del neumático, y por lo tanto para 2026 se han basado en los mismos fundamentos técnicos, lo cual es un factor positivo antes de esta nueva ronda de Assen. Por lo tanto, no sabemos si va a ser exactamente el mismo neumático o no. Lo que se sabe es que van a basarse en los mismos fundamentos técnicos que la temporada pasada. ¿Y qué sucedió esa temporada pasada? Pues la pole se la llevó Fabio Quartararo, ahora lo vamos a ver en los gráficos. Es un circuito donde la Yamaha siempre ha ido bien, ha destacado por ese paso por curva, esa velocidad, esos cambios de dirección. Entonces, pole espectacular de Fabio, que el año pasado con esa M1 que seguía con el motor 4 en línea, sí que era muy rápido a una vuelta, fue capaz de hacer muchas poles y aquí fue una de ellas, pero luego en carrera poco a poco se iba diluyendo. La sprint venció Marc con Alex y Bezzecchi detrás. Es verdad que Alex parecía que tenía un poquito más de ritmo, pero Marc era capaz de defenderse en esas zonas donde Alex era un poquito más rápido, y luego en los dos puntos más claros de adelantamiento, que es el primer sector, o sea, la última zona y luego el primer sector, Marc trazaba muy bien esa curva 14-15 de izquierdas, abría un poquito de gap para defenderse en la chicane, salía muy bien también de la chicane para defenderse en la curva 1, y luego tenía la diferencia justa para que no la atacasen en esa curva 5, que también es muy crítica, es muy fácil irse al suelo, como hizo Fabio Quartararo en 2021, el año que acabaría tirando el título y donde todo empezaría por esta caída. Y el domingo vimos una carrera bastante bonita, vimos un Pecco Bagnaia liderando, vimos un Marco Bezzecchi remontando y un Marc que se llevaría la victoria, adelantando en las primeras fases de la carrera a Alex en la curva 1, a Pecco en la chicane, y a partir de ahí lideraría. Y el que venía con mucho ritmo era Marco Bezzecchi, que también adelantaba prácticamente todos los adelantamientos que hizo fue en ese último sector, en esa última chicane, y también parecía que tenía un poquito más de ritmo, pero Marc gestionó a la perfección. Creo que es uno de esos fines de semana en los que, sin ser el más rápido, Marc aprovechó y sacó los 37 puntos, algo bestial, algo que nadie de la parrilla puede hacer, que es no ser el más rápido y sacar los 37 puntos. De hecho, estamos viendo esta temporada como hay pilotos, especialmente Bezzecchi, que ha sido por momentos el más rápido, tanto el sábado como el domingo, y no ha sabido aprovechar estas oportunidades y no ha sabido sacar el rendimiento en los 37 puntos. Y creo que todo esto hace que sea un momento crítico el Mundial, un circuito donde Marc, lo vamos a ver ahora en los gráficos, tiene 3 victorias en MotoGP, una en 2014, una en 2019 y en 2018, perdón, y la de la temporada pasada. Por lo tanto, aquí nunca ha ganado de manera consecutiva. No es el trazado que mejor se le ha dado,
Sí que es verdad que ganó esa carrera en 2014 cuando estaba ganándolo prácticamente todo. En 2018 vivimos un absoluto carrerón y el año pasado maximizó sus oportunidades y acabaría sacando los 37 puntos. Circuito donde Pecco Bagnaia siempre ha ido muy bien, ha ganado Moto 3, ha ganado Moto 2, venció en las temporadas 2022, 23 y 24 y viniendo en un buen momento de forma. De hecho, Pecco es el piloto que más puntos ha sumado en las últimas 5 carreras o los últimos 5 grandes premios. Obviamente en Aprilia han tenido muchos problemas, Marc se ha perdido 2 grandes premios, pero por lo menos parece que Pecco viene en una tendencia positiva y creo que aquí va a ser un gran rival para todos. Y luego tenemos las victorias de Miller en 2016 bajo la lluvia y las victorias con la Yamaha tanto de Maverick Viñales como de Fabio Quartararo. En sprint las victorias han sido de Marco Bezzecchi, fue la primera victoria en sprint en Assen en 2023 con la Ducati, Pecco Bagnaia en 2024 con la Ducati, Marc Márquez en 2025 con la Ducati. Es un circuito que en los últimos años Ducati ha ido especialmente bien, pero es verdad que también hemos visto muchas carreras de la Aprilia, vimos esa remontada de Aleix Espargaró en 2021, vimos el ritmo de Marco Bezzecchi la temporada pasada. Entonces creo que Aprilia, con tanta carga aerodinámica en esos pasos de curva tan rápidos, va a ir muy bien y por eso creo que vamos a vivir un momento crítico de cara al campeonato en un circuito donde la más dominante ha sido Yamaha. Siempre ha sido un circuito donde se le ha dado especialmente bien a Yamaha durante la era de MotoGP. Honda con 6 victorias y Ducati, que ha sido la dominante en los últimos años, 5 victorias. Vamos a ver si Aprilia logra esa primera victoria en este trazado. Y en cuanto al análisis de las fábricas, obviamente estáis viendo que no estoy en casa, he aprovechado unos días de vacaciones, regreso ya para este fin de semana para ver MotoGP, pero obviamente todas las noticias están ahora mismo en esos fichajes, Marc que ha renovado, Pecco Bagnaia que finalmente abandona Ducati y ya se ha oficializado que tenemos a Pedro Acosta en Ducati. Creo que vamos a vivir una rivalidad generacional, creo que Marc sigue dando mucho, sigue teniendo mucho por dar en MotoGP. Vimos el otro día en Breno cómo se desgastó físicamente, pero fue capaz de lograr la victoria. Entonces creo que vamos a vivir 2 años espectaculares con Marc y Pedro Acosta en Ducati y luego se irán oficializando el resto de los fichajes. Es posible que antes de que se lance este vídeo se oficializa más, como Pecco como compañero de Bezzecchi en Aprilia, Quartararo en Honda, Martín y Ogura en Yamaha. Entonces vamos a estar pendientes, Di Giannantonio y Alex Márquez en KTM, pero sobre todo las noticias esta semana van a ser modo fichaje y también esos test que tuvieron privados con los Pirelli, con los motores 850, aunque algunos me han comentado que Yamaha ha salido con una 1000 limitada. Entonces lo que se veía de momento es que siguen siendo Ducati y Aprilia las fábricas dominantes. Yamaha es verdad que estaba más cerca, pero vamos a ver con la nueva moto donde está. KTM no estaba lejos. La que más parecía que decepcionaba de momento era Honda, una Honda donde todo el mundo ponía las expectativas para este reglamento, pero es verdad que hay que cogerlo todo con pinzas. Estamos en ese primer test privado, va a haber muchos más test y sobre todo el año que viene en los test de Sepang, en los test de pretemporada, van a ir todos afinando mucho más hasta llegar al inicio del campeonato. Entonces tenemos las primeras referencias, pero creo que no hay que tomárselo con mucha... no hay que tenerlo mucho en cuenta, simplemente, oye, están todos aquí más o menos, pero creo que irán evolucionando, sobre todo las fábricas que tienen concesiones, que pueden seguir trabajando en el concepto de esta temporada y trasladarlo al año que viene. Entonces vamos a estar muy pendientes ahí. No vamos a hacer análisis equipo a equipo, fábrica a fábrica. Ya hemos visto que aquí la Yamaha ha ido especialmente bien, que Aprilia con esa carga aerodinámica y en estas últimas temporadas ha ido muy rápido, pero no ha sido capaz de ganar, y obviamente la referencia ha sido Ducati. Y vamos ya con las predicciones del clima, porque tenemos un viernes que podría ser estable, 37 grados de máxima, muchísimo calor el viernes con una mínima
de 19 grados, pero poco a poco va a ir cayendo la temperatura y va a ir apareciendo la lluvia. Hay posibilidad de lluvia tanto sábado como el domingo, entonces vamos a estar muy atentos, especialmente la carrera del domingo. Para el sábado la lluvia, o sea, para el domingo la lluvia podría empezar alrededor de las 10 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde. Entonces es una lluvia en la que en cualquier momento pueden caer algunas gotas y aunque no sean carreras en mojado, puede cambiar sobre todo la situación del asfalto, la temperatura del asfalto, el grip que hay en el asfalto. Entonces es algo que ya mencionó Taramaso Michelin, que están habituados a que suceda en Assen. Entonces, viernes mucho calor, sábado 34 de máxima con posibilidad de lluvia, domingo 27 de máximas, va a caer mucho la temperatura para el domingo, va a cambiar todo para ese domingo de carreras de cómo van a hacer los entrenamientos el viernes. Entonces vamos a ver qué piloto se adapta mejor a estas circunstancias. Y ya para rematar, la porra, la pole se la voy a dar a Pecco Bagnaia. Es un circuito donde siempre ha ido muy rápido, tiene el récord del circuito, viene en un buen estado de forma y creo que va a ser el piloto más rápido el sábado. Para la sprint, creo que obviamente los pilotos que van a estar ahí van a ser Marc, Pecco, Bezzecchi, Jorge Martín. Pedro podría estar ahí, pero en KTM no paran de tener problemas. Creo que esto es algo que habría que volver a mirar por cuestiones de seguridad. Han vuelto a tener un problema en el domingo de Breno, entonces Pedro está sacando el máximo, pero creo que en KTM se lo deberían de mirar. Igual tienen que salir con la moto capada o algo porque hay un problema evidente. Entonces para el sábado creo que va a estar Marc en la victoria, segundo Pecco Bagnaia, tercero Marco Bezzecchi y el domingo creo que va a ser el punto clave de la temporada. Creo que si Bezzecchi no gana se va a ir diluyendo, o sea, ya la han recortado de 102 puntos a 40 puntos de distancia. Alemania es el siguiente circuito donde Marc seguramente vaya a meter más de 10-15 puntos y si aquí Marc sigue recortando creo que va a ser un puñetazo en el Mundial, un puñetazo encima de la mesa. Entonces creo que el sábado será Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia, Marc Márquez. Dejadme vuestra porra en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.